en el Ministerio Internacional Jesús el Salvador. Hoy, valientes y esforzados. ¿Cuántos están gozosos de estar en la casa del Señor? ¿Cuántos están alegres? Vamos, dígale a su hermano que tiene a la izquierda, dígale o a la derecha, qué bueno estar en la casa del Señor. Dígaselo, qué bueno estar en la casa del Señor. Mire que quizás no muchos reaccionaron. ¿Sabe? Dice el Señor, muchas veces no nos olvidamos lo contrario al amor. Escúcheme, lo contrario al amor no es el odio. Lo contrario al amor no es el odio. Eso es lo que usted cuando estaba en el mundo y miraba novelas se daba cuenta que el que no amaba odiaba. Eso no es lo contrario al amor. Lo contrario al amor es la indiferencia. ¿Cómo sabe que alguien no ama a su prójimo? Cuando le es indiferente. ¿Cómo sabe que alguien no ama a Dios? Porque le es indiferente. Porque tiene cosas más importantes que Dios. Escuche esto. Lo que Dios, hay algo tan fuerte que Dios aborrece y es la idolatría. Cuando hay dioses delante de Él. Ciertamente dice la palabra en el libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 20. Capítulo 20, versículo 2 dice: no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación. Está hablando de idolatría. Pero idolatría no solo es tener una estatua, una imagen. ¿Sabe usted qué es idolatría? ¿Sabe qué se convierte en un ídolo para una persona? Un ídolo, idolatría, es todo aquello que le quite el primer lugar a Dios en su vida. Si hay algo que está interfiriendo en su relación con Dios, apártelo, porque eso puede convertirse en su ídolo. A eso dígale: mi Dios ocupa el primer lugar en mi corazón. ¿Cuántos dicen Dios ocupa el primer lugar en mi corazón? Y sabe que estamos viviendo la temporada del último tiempo, el tiempo postrero, y dice el Señor: por la maldad, porque muchos hacen maldad, el amor de muchos se enfriará. Hay gente que ya no siente amor por los demás y lo que siente es una indiferencia. Amén. Cuando usted ve personas, escrito está en la palabra, Marcos 16:15, id y predicad el evangelio a toda criatura. Y usted ve que una persona no quiere ir a predicar la palabra, es porque en ese corazón habla de indiferencia hacia Dios o hacia el prójimo. Dice el Señor: ¿cómo puedes decir que me amas a mí si no amas a tu prójimo a quien has visto? Amén. Estamos viviendo el tiempo postrero. ¿Y por qué esto? Mi esposa estaba anunciando el evento que tenemos el 4 de julio. Yo le he venido hablando anteriormente y hoy tenemos la gracia de poder anunciarlo. Es un evento, es un día, el 4 de julio en este país se celebra el Día de la Independencia. Es un día feriado, nadie va a trabajar. Así que es un evento que nos costó mucho pedir el permiso. No es en cualquier lugar, es en un parque donde tuvimos que pedir permiso con meses de anticipación a la ciudad de Miami. Y la ciudad de Miami nos otorgó el permiso para que ese día podamos alabar, adorar, exaltar a nuestro Dios. No solo eso, sino cuál es el centro de este servicio al aire libre. Lo primero, que muchas almas vengan a los pies de Cristo Jesús. Usted dirá: ¿cuánto cuesta entrar a ese lugar? Es completamente gratis, pero sí se requiere de sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio? Que usted no llegue solo, sino que lleve un alma a ese lugar. ¿Para qué? Para que podamos alimentarla. Dice el Señor: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me cubriste, estuve en la cárcel y me visitaste, enfermo y viniste a mí. Por cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeñitos, a mí me lo hiciste, dice el Señor. Heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Vamos a prepararnos para llevar entre 500 y 750 canastas de comida. Estamos esperando ese día, no menos de 1000 personas. Usted y yo vamos a trabajar fuertemente para que esas almas puedan venir a los pies de Cristo Jesús y no solo tengan alimento espiritual, sino también un alimento natural. Amén. ¿Cuántos están alegres? ¿Cuántos vamos a trabajar? Amén, para la obra del Señor. Y quiero hablarle de algo en esta noche muy importante, muy importante. Tuvimos un discipulado poderoso el día jueves y yo le exhorto a la iglesia, pero aprenda, tome este consejo, porque en el día que el Señor venga o el día que nos mande que muramos, que partamos de este siglo, nos toque darle cuentas a Él, será un día de sorpresas. Y estuvimos aprendiendo de cómo Dios nos da talentos, de cómo Dios nos da dones.
y el Señor va un día a pedir cuenta por ello. Y aprendimos el jueves que lo da conforme a su gracia como Él quiere, pero aquel que esconde el don, dice que el Señor le dirá: siervo malo y negligente, no trabajaste para mí, no me produjiste. Y dice el Señor: quítale lo poco que tiene y dáselo al que tiene más. Y al siervo inútil, dice la palabra, echalo a las tinieblas de afuera, allá será el llorar y el crujir de dientes. Señor, yo iba a la iglesia, Señor, yo me congregaba los sábados, los domingos, Señor, yo esto, pero si no hacemos la voluntad de Dios, será un momento muy difícil. Amén. Lo quiero percibir, escrito está en la palabra, para que no haya excusa el día que nos encontremos con el Señor, no haya pretexto. Mejor tomemos ahora mismo lo que tenemos que hacer. Dice la palabra que hay muchos, en las vírgenes sensatas nos enseña que hay muchas personas que hasta que venga Jesucristo es que van a comenzar a trabajar. ¿Qué pasaría si yo le dijera hoy, el 4 de julio, viene Jesucristo? Usted se pone a las pilas a trabajar, ganar almas, para que Jesucristo lo haya trabajando. Pero como nadie sabe el día ni la hora, la gente todavía no se determina a hacer la voluntad del Señor. Amén. Discipulado, no se me quede en casa. Discipulado necesita aprender palabra, no ser una persona neófita, una persona sin conocimiento. Cuando alguien venga a usted y le venga a argumentar, dice la palabra que en el tiempo postrero muchos serán engañados, aún los conocedores de la palabra. ¿Por qué? Porque no están aferrados a esta palabra de verdad. Amén. Amén. El enemigo es muy astuto. Y en este último tiempo, ¿sabe lo que está haciendo Satanás? Satanás envía un ataque muy violento a la iglesia de Jesucristo. Y mientras muchos están desconectados, la gente piensa, el hombre dice: ¿será que el ataque es que voy a caer con aquella mujer? O la mujer dice: voy a caer con aquel hombre. No, no es ese el ataque que el enemigo le está enviando fuertemente. Sí es uno de los ataques, pero el ataque más fuerte es el darse por vencido, el desanimarlo. Que usted comience en las cosas del Señor y Él envía un espíritu para que usted se dé por vencido. Y hay gente que dice, usted ha escuchado gente que dice: las cosas de Dios son muy difíciles, es que es complicado, es que no tengo tiempo, hoy me desanimé. Una persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y yo le quiero hablar en esta noche sobre ser valientes y esforzados. Dígale a su hermano: valiente y esforzado. Vamos, dígaselo. Sé valiente y esforzado. Quiero que vayamos al libro de Josué, capítulo 1, versículos 5 al 9. Y le está hablando el Señor, escúcheme, le está hablando a Josué. ¿Quién era Josué? Josué, la persona que tenía un espíritu valiente. Entre esos millones de personas, en cierta ocasión, Dios demanda a Moisés y le dice: levanta de cada tribu a una persona. Y de toda esa tribu viene Moisés y escoge uno de cada tribu, son 12 tribus, y solo hay uno con el espíritu de Dios. Uno que era valiente y esforzado en el momento para reconocer la tierra. Y eso le valió a Josué ser heredero de la promesa. Moisés no pudo entrar a la tierra de Canaán. Moisés no pudo tomar la tierra prometida. Y Dios le dice a Josué: levántate. Moisés ha muerto. Ahora levántate y esfuerza. Y le dice el Señor: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Mira qué promesa poderosa. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Qué está diciendo el Señor? Voy a estar contigo. Yo no sé si para usted es poca promesa esa. Para mí es de la más preciosa promesa que puede tener la palabra. Saber que el Señor estará conmigo, que no me dejará, que no me desamparará. Versículo 6. Le dice: escúcheme, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra, la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Le está diciendo: tú vas a ser el conquistador, tú vas a ser el que va a poseer la tierra, tú vas a ser al que le voy a dar la herencia, tú eres el escogido para Dios engrandecer mi nombre a través de ti y que ellos puedan heredar. Esfuérzate y sé valiente. Versículo 7. Solamente, no tiene que hacer mucho, le dice Dios, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes, iglesia, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Qué dice el Señor? Si usted y yo permanecemos en esta palabra, vamos a ser prosperados en todas las cosas que emprendamos. ¿Cuántos quieren ser prosperados en todas las cosas? Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él,
para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, iglesia, todo te saldrá bien. Qué precioso permanecer en las cosas de Dios. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Versículo 9. Yo quiero que tome esta palabra de parte del Señor. Yo no sé por lo que usted esté viviendo, atravesando, pero yo sé que el Señor está dando refrigerio a través de esta palabra. Dios está dando confianza a través de esta palabra. Y dice el Señor, mira, escúchelo, la orden que el Señor está dando ahí. Mira que te mando, mira que te ordeno. No es una opción, iglesia. No es una opción el darse por vencido. ¿Quiénes se dan por vencidos? Los cobardes. Nosotros no somos cobardes. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Nueva criatura somos en Cristo Jesús. Amén. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Hay que dar lo mejor de nosotros, ser valiente. No temas ni desmayes. ¿Vendrá el problema? ¿Vendrá la situación adversa? Sí. Pero que dice el Señor, no temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque Jehová, ¿quién estará? ¿Quién? Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Qué poderosa promesa, que Jehová nuestro Dios estará con nosotros donde quiera que vayamos. Qué precioso lo que Dios le está diciendo a Josué. Pero para Josué poder pasar por esas palabras, tuvo que ser probado por el Señor. Tuvo que ser probado. Escúcheme, todos estamos pasando procesos en nuestra vida, y el proceso que usted está atravesando hoy es necesario atravesarlo para ver la gloria de Dios manifestada en su vida. Amén. No sé si me entendió. Es necesario que viva lo que está viviendo para que pueda ver a Dios glorificado en su vida. Amén. Para que cosa grande le venga. Quiero que vayamos a la palabra en el libro de Números, capítulo 13, versículo 28 al 33. Libro de Números, capítulo 13, versículo 28 al 33. Dios le había hablado a Moisés y le dice Dios a Moisés: Moisés, escoge varones valientes. Escoge varones. Habían 12 tribus en Israel, los hijos de Jacob, los 12 tribus. Y Dios le dice: escoge uno de cada tribu. Y había uno que era de la tribu de Judá, llamado Caleb. Mire lo que está pasando. Uno que se llamaba Caleb, mas escoge también otro de cada tribu. Escoge 12 varones y a Josué, el hijo de Nun, para que fuesen a dar testimonio de lo que estaba aconteciendo en la tierra de Canaán. Vayan y mírenla, cómo es esa tierra, qué es lo que hay, quiénes viven en esa tierra, y traigan un reporte de lo que está pasando en esa tierra, porque esa es la tierra que el Dios de los cielos nos quiere entregar. Amén. Hay gente, escúcheme, lo que usted piensa en cosas grandes para su vida, lo que Dios está pensando acerca de usted es mucho más grande de lo que usted está pensando para usted mismo. Dios está pensando en algo sobrenatural para nuestras vidas, pero eso muchas veces para la mente del hombre es como imposible. ¿Será? ¿Cómo será que Dios lo va a hacer? Yo nunca lo he visto en mi familia. Yo sé que cada uno de los que están aquí han sido llamados para cortar maldiciones generacionales, para heredar, para tomar, para poseer lo que sus familiares no quisieron tomar en otro tiempo. Nosotros lo vamos a heredar, lo vamos a tomar, lo vamos a conquistar. No vamos a vivir de la manera como vivieron nuestros antepasados. Nosotros vamos a vivir conforme a la bendición de Jehová, que es la que enriquece y no añade tristeza. Amén. Y está en el versículo 28. Vienen los 12 personas, los 12 espías, vienen de ver la tierra, lo que está pasando. Iban acompañados con Josué. Venían 13 personas y comienzan a dar el reporte de lo que habían visto. Versículo 28. Mas el pueblo, comienzan a hablar 11 varones. No estaba Josué ni Caleb entre ellos. Eran dos que hablaban diferente, miraban las cosas de Dios de manera diferente. Ellos miraban con los ojos de Dios. Amén, iglesia, escúcheme esto. ¿Cómo usted está viendo las cosas en su vida? Hay gente que dice: esto es muy difícil, esto no se puede, esto es imposible, esto no tiene solución, esto y lo otro. Esa es la manera como usted lo ve, pero para Dios no hay nada imposible. ¿Qué tiene que usted hacer? Ver con los ojos de Dios para que lo que está creyendo pueda ser hecho. Dice el Señor: sin fe es imposible agradar a Dios. Una persona que no le cree no agrada a Dios. Yo le voy a enseñar más adelante cómo lo contrario a un valiente es un cobarde, y la consecuencia de la cobardía es la muerte. Escúcheme, lo va a aprender hoy. Pastor, ¿será tan fuerte? ¿Dios le caerá mal un cobarde? Sí, de tal manera que es la muerte.
Aquel que es cobarde y que no emprende, muere espiritualmente. Dice la palabra en el libro de Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Y a los cobardes, escúcheme, esos espíritus cobardes no heredarán el reino de los cielos. Amén. Y está hablando el versículo 28, traen la respuesta al pueblo. Vienen estos 13 varones ante el pueblo y dicen: mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Le dicen una tierra donde es fuerte, la ciudad es muy grande, fortificada, tiene muros a su alrededor. También vimos a los hijos de Anac. Estos eran gigantes, personas de más alta estatura. Amalek habita en el Negev, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb, diga Caleb, Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posición de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Un valiente se levantó. En Miami, dice la gente, hay mucha prostitución, mucha drogadicción, lesbianismo, homosexualismo. La gente no quiere nada, la gente está pasiva, la gente no quiere venir a los pies de Cristo. Así dicen los que nos tienen el Espíritu de Dios. Pero se levanta con el espíritu de Caleb, ciertos locos para Cristo, y dice: vamos a ir a tomar la calle, vamos a conquistar, vamos a poseer. Las almas le pertenecen a Cristo Jesús. Esta es la tierra que fluye leche y miel. Y no se hace como el diablo dice que se hace, sino como el Dios de los cielos dice que se hace. Amén. ¿Habrá alguien que esté creyendo? Así que ya no más diga: qué difícil, la gente no quiere nada. Vamos a cambiar el destino de esta generación. Amén. Se hace como el Dios de los cielos dice que se hace. Usted y yo le enseñaba a la iglesia el jueves, por eso no se quede en casa los jueves. Y sí voy a amonestar y decirle eso. ¿Sabe por qué muchos se quedan en casa los días jueves? Porque hay falta de amor. Toda excusa es falta de amor. Amén. Pastor, es que mire que esto, que lo otro, está bien. ¿Será que aquel recibe esa excusa? Vamos a ir a conquistar esta ciudad. El enemigo no se va a llevar las almas. Nosotros vamos a ir a pelearlas en el nombre de Cristo Jesús. Si usted y yo no estamos aquí por casualidad, dice el Señor: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Él nos eligió con propósito para hacer una voluntad en esta ciudad. Dice la palabra que todo lo que pise la planta de mis pies será tomado para el reino de los cielos. Amén. ¿Hay alguien que lo cree aquí? ¿Hay alguien que esté dispuesto a conquistar? Quizás hoy está medio así. Al salir de aquí va a salir lleno el Espíritu Santo. Mas los varones que subieron con él dijeron: miren lo que dijeron aquellos que no tenían el Espíritu de Dios, los cobardes: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: habían ido 13, 2 hablaban diferente y 11 hablaban negativo, 2 positivo y 11 negativo. La tierra por donde pasamos para reconocerla, decían los cobardes. Vieron lo mismo con sus ojos, pero unos no tenían fe, unos no estaban creyendo en Dios. Miraban las cosas con su propia vista, no con la mirada del Señor. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ellas son hombres de gran estatura, temiendo. Hay personas que están afrontando un problema en su vida, y ¿sabe qué? Ese problema es tan chiquito para Dios, pero por la falta de fe, ese problema comenzó muy pequeño y ahora se les hace un tremendo problema. Era un enanito y el enanito se les creció y se les hizo un gigante, porque no han visto con los ojos de Dios. Pero cuando usted ve con los ojos de Dios, David vio con los ojos de Dios. Aunque era un gigante, David ni siquiera le llamó a Goliat gigante. David le decía: un filisteo incircunciso. Y en el nombre de Jehová te cortaré la cabeza. Mientras más de 3 millones de personas le temían y temblaban cuando venía el gigante. Pero él miraba con ojos diferentes. Puede quien se pueda atravesar en nuestro camino. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Usted tiene que tener fe. Yo le quiero decir esto: el Dios de nosotros es un Dios de guerra. Jehová Sebaot, Jehová de guerra. Y si nosotros somos hijos del Dios Todopoderoso, tenemos que ser hijos guerreros. Y el Padre nuestro nunca ha aprendido una batalla. Y si Él va con nosotros, no vamos a perder. Un valiente tiene garantía y seguridad de victoria.
¿Qué es lo que nos espera? Nos entrega una batalla fuerte, violenta. ¿Para qué? Para entregarnos una gran victoria, un gran botín, iglesia. Así que lo que esté viviendo, dele gracias al Señor, gloríese en Él. Versículo 33. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros a nuestro parecer, dice. Nos mirábamos a la par de ellos a nuestro parecer y éramos como langostas, así les parecíamos a ellos. Éramos como ese animalito que vuela con alitas, éramos como langosta ante ellos, dicen los miedosos. Entonces, capítulo 14, versículo 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, porque los cobardes llevaron miedo al pueblo. Escúcheme, cuando usted se rodea de una persona cobarde, la cobardía se pega. ¿Sabe que tenían miedo? Sin haber visto, ya tenían miedo. Escuche lo que le voy a decir. Se rodea de un cobarde, ¿sabes qué? Es que lo van a deportar, es que migración se lo va a llevar, es que lo otro, y ya después se le pega, ya no quiere ni salir a la calle ni agarrar el carro para manejar. Tienen miedo. Quiero decir, hermano, que si Dios te tiene en este país con un propósito, tú le eres obediente al Señor, Dios quiere tenerte en esta ciudad, Dios quiere usarte para ganar almas. No hay diablo ni migración que pueda tocar tu vida, porque mayor el que está con nosotros que el que está en contra nuestra. Amén. ¿Habrá alguien que crea? ¿Habrá alguien que le crea a Dios? Después de esta noche yo no quiero que salga alguien negativo de aquí, que lo que se le atraviese en el camino tiene que caer en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Versículo 2. Y se quejaron contra Moisés, estaban miedosos por lo que unos miedosos le decían, por lo que unos cobardes le decían. Se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Miren lo que decían, en vez de heredar la tierra prometida, ojalá hubiéramos muerto en Egipto, dice. Ojalá nos muriéramos en este desierto. ¿Y por qué nos trae Jehová esta tierra para caer a espada? Preguntan ellos. Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Mira a qué punto llega el miedo. ¿Y por qué el Señor me permite esto? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Y de dónde está Dios? ¿Y por qué esta condición? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué el otro? Deja que Dios se glorifique en tu vida. Habla positivo y mirarás la gloria de Dios en tu vida. Amén. Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, diga Josué, hijo de Nun, y Caleb, diga Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Dos, habían tres, y estos dos, no es como estos están diciendo. Ciertamente pueden haber gigantes, pueden haber lo que haya, pero esa es la tierra que Dios nos va a entregar. Ellos rasgaron sus vestidos al ver que el pueblo tenía miedo por causa de lo que aquellos decían. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Vieron la misma tierra. Aquellos miraban a aquellos gigantes como algo que no podían destruir. Y estos decían: esta tierra es gran manera buena. Dios está con nosotros. Si a Dios le agrada, nos la va a entregar. Miraban diferente. ¿Sabe qué? Ante todo esto, los oídos de Jehová siempre están atentos. Dios sabe lo que una persona está diciendo. Y aquel cobarde no agrada al Señor. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, decía Josué y Caleb. Los otros decían: nosotros parecemos como langostas, así de pequeñitos delante de ellos. Josué y Caleb decían: a esos gigantes nosotros los comeremos como pan. Amén. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. ¿Quién está con nosotros, iglesia? Dígalo, ¿quién está con nosotros? Jehová, no los temáis. ¿A qué le va a temer? ¿A quién le vamos a temer? ¿A quién? No dependemos de lo que Satanás esté haciendo. No nos importa lo que haga, quiera hacer o no. Nosotros lo que nos importa es que el Dios de los cielos está con nosotros. No nos entretenemos de que Satanás quiera destruir. Eso no es algo nuevo. Satanás vino para robar, destruir y matar. Mas Cristo Jesús vino para destruir toda obra de maldad. Mayor el que está en mí que el que está en el mundo, iglesia. Entonces toda la multitud, por haber dicho esas palabras,
Toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo, iglesia? ¿Hasta cuándo, dice Dios de un cobarde? ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo no sé por lo que usted esté viviendo o atravesando. ¿Acaso no vamos a creer si Dios ha hecho proezas? ¿En cuánto Dios ha hecho proezas? ¿Cómo usted llegó a este país? ¿Acaso no es la mano poderosa de Dios que lo tiene en este lugar? ¿Por qué usted está vivo? ¿No es la mano de Dios? Hay personas que deberían estar muertos y Dios los tiene con vida. ¿No le vamos a creer a Dios en esto? Amén, iglesia. Hoy más que nunca le vamos a creer. Estamos enamorados y apasionados por Dios. Vamos al libro de Números 14, 24. Libro de Números, capítulo 14, versículo 24. Y quiero irle terminando esta historia para llevarlo donde los quiero llevar. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro, aquellos tenían un espíritu cobarde, pero Caleb tenía un espíritu valiente. Y dice el Señor: pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, por cuanto Caleb no era cobarde, sino valiente, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá por posesión. Aquel que es valiente atrae la promesa de Dios. Dios está buscando la generación valiente. Cuando Jesucristo se encontró con aquella mujer samaritana y le habla y le dice, ella le dice: ciertamente creo que tú eres profeta. Y Jesucristo le habla de lo que el Señor vino a buscar a la tierra. El Señor vino a buscar dos cosas. Una, Jesucristo dice, maestro, Jesucristo dice: yo no he venido a señalar, a juzgar, yo he venido a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y en Juan 4:24 lo dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. Porque el Señor está buscando adoradores en espíritu y en verdad. No toda la gente que va a una iglesia tiene un espíritu valiente, pero el adorador en su presencia se llena de Dios, de los diseños de Dios, le cree a Dios para poder hacer los planes que Dios tiene en esta tierra. Cuando el Señor desecha a Saúl, le dice: ya el Señor se ha buscado a uno conforme a su corazón, que hará lo que Él le pida. ¿Qué está diciendo? Ya me encontré a una persona valiente que no va a temer, que me va a honrar, que va a escuchar mi voz y va a hacer mi voluntad. Amén. Ellos habían sido enviados a reconocer la tierra porque el Señor se las quería entregar, pero llegaron y dijeron: no, esa no es la tierra. Caleb dice: sí, esa es la tierra que fluye leche y miel. ¿Sabe qué pasa con la cobardía? La cobardía se paga con muerte. Quiero que vayamos al libro de Números, capítulo 14, versículo 36 al 38. Quiero terminarle esta parte para que usted entienda lo que es la cobardía. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver envió a 13, 12 de cada tribu, y a Josué. 11 hablaron mal. Josué y Caleb se mantuvieron con la fe puesta en el Señor, hablaron bien. Y los varones que Moisés envió a reconocer a la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra. ¿Qué pasó, iglesia? Murieron de plaga delante de Jehová. Aquellos 11 miedosos, cobardes, ¿qué pasó? ¿Qué pasa con un cobarde? Tiene consecuencia. Murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. ¿Cómo usted va a hablar ahora? ¿Cómo usted va a pensar? Si Dios le ha dicho algo, que esta tierra, la tierra que fluye en leche y miel, es la tierra que vamos a conquistar, que vamos a poseer, que vamos a tomar, es la tierra donde vamos a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. No es tiempo de estar dormido, no es tiempo de estar estancado, no es tiempo de estar en pasividad ni en letargo. Dios aborrece el estancamiento, Dios aborrece la pasividad, Dios aborrece el letargo, Dios aborrece a aquella persona que no le produce. El hacha está puesta a la raíz del árbol, y el árbol que no da fruto será cortado. Dios aborrece el espíritu de cobardía. Hay sentencia en el libro de Apocalipsis: a los cobardes e incrédulos los juzgará Dios, dice la palabra. Por cobardes, por no creerle a Dios.
¿Se enojará Dios con alguien que no le cree? Sí, se enoja el Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos fe hasta que partamos de esta tierra. Dice en las cartas de Pedro, dice que ¿cuándo es el fin de la salvación? Cuando nosotros muramos. Mientras estemos en esta tierra necesitamos fe. Fe no va a necesitar para estar en la eternidad, ya todo lo es. Pero mientras estemos en la tierra necesitamos fe y a través de la fe provocar al Dios Todopoderoso. ¿Habrá alguien que quiere provocar al Señor en su vida? ¿Habrá alguien que quiere cosa grande en Cristo Jesús? Amén. La cobardía, yo pregunto, en base a lo que le estoy enseñando, preguntaré, ¿será el espíritu de cobardía algo que Dios aborrece? ¿Será la cobardía un pecado? Sí. Mire qué consecuencias tiene. La cobardía se paga con muerte. El cobarde tiende a ver solo lo negativo. No puede ver lo positivo, no puede ver lo que Dios tiene para su vida. Cuando usted ve a una persona que se acerca a decirle no se puede, qué difícil, esto no lo vas a lograr, apártese de esa persona, apártese de esa persona, porque se le puede pegar lo cobarde y eso le va a traer consecuencias. Cuando una persona está peleando por el reino de Dios, no tiene tiempo para ver lo negativo. ¿Sabe a quién es un blanco fácil para Satanás? Aquella persona que es un cobarde, que tiene una mente ociosa. Satanás lo destruye fácilmente. Pero aquel que está conectado en la presencia de Dios, no hay diablo que lo pueda tocar, porque aquel no se entretiene en lo que Satanás le quiera hacer. Satanás quiere destruir mi familia, Satanás lo otro, Satanás aquí. Él no tiene tiempo, él está pegado, conectado a la fuente de agua viva, conectado a la fuente que es Cristo Jesús, y arrebatando los diseños, tomando la gerencia, los diseños creativos, las estrategias divinas, y creyendo en lo que Dios tiene para su vida. A una mente ociosa es un blanco fácil para Satanás. Aquel que no le cree a Dios, Satanás lo destruye fácilmente. He ahí la diferencia entre unos y otros. El valiente cree, aunque cuesta. Nunca dice el Señor que va a ser fácil. No ha sido fácil para ningún hombre de Dios que está en la Biblia. Ha sido fácil, ha sido muy fuerte, ha sido violento, ha sido difícil. Pero ¿sabe qué? El que le ha creído a Dios, Dios se ha glorificado en él. Y le voy a hablar de un hombre en este momento que no la tuvo nada fácil. ¿Sabe qué hacía este hombre? Este hombre desde pequeña edad enamorado de Dios. Y mientras él estaba tan enamorado de Dios, él tenía un arpa, era un muchachito. Y lo que él hacía era cantarle a Dios, tocar el arpa, adorar a Dios y adorar a Dios. Y era lo que él sabía hacer, adorar a Dios. Y Dios lo llenaba, su Espíritu Santo descendía sobre de él. Él pastoreaba las ovejas de su padre. Este muchacho se llama David. Y David pastoreaba las ovejas de Isaí, su padre. Y cuando querían venir los leones a quererse comer las ovejas, ¿sabe qué pasaba con David? Un muchachito, pero estaba lleno del Espíritu de Dios. No era un cobarde, sino un valiente. Él con sus propias manos peleaba con los leones y los mataba. Venían los osos a querer robar, a querer comer el redil, y él con sus propias manos peleaba con los osos y los mataba. Tenía un espíritu valiente. En cierta ocasión a Dios le place, lo escoge por ese espíritu valiente, conforme a su corazón. Dios lo escoge y le dice a Samuel, ve y úngelo. Samuel llega a ungirlo. David solo estaba ahí cuidando las ovejas y lo ungió. Samuel le dice, tú vas a ser el rey de Israel en un tiempo, no se sabe cuándo. Y desde ese momento la vida le cambió a David. Le cambió de manera total. David comenzó, venció al gigante Goliat. David iba a la batalla, iba a la guerra, siempre con ese espíritu valiente. Y cuando él llegaba a Jerusalén, cuando él venía de la batalla, la gente decía, Saúl, que era el rey en ese momento, mató a 1000 y David a 10,000. Y de David seguía haciendo la voluntad de Dios como un valiente, pero en un momento Saúl se levanta contra David y David tiene que huir de delante de Saúl. Y David tiene que comenzar a esconderse en cuevas, tiene que andar de aquí para allá, queriendo librar su vida. Él nunca se llamó a ser rey. Fue Dios pensando en él entregarle algo grande, pero no iba a ser fácil. Si usted está viviendo algo difícil, es porque Dios está pensando en entregarle algo muy grande. Dele gracias a Dios, no argumente, no le diga, Señor, ¿por qué estoy? Escúcheme, una pregunta puede marcar mucho. Hay quienes le dicen, Señor, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué, Señor, esto es tan fuerte para mi vida? Cambie la pregunta y dígale, Señor, ¿para qué me estás permitiendo vivir esto? Porque será algo tan grande. Dele gracias a Dios por lo que está viviendo. Amén. ¿Habrá alguien que esté tomando la palabra esta noche? Quiero que vayamos a la palabra en 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1. Cuando lo tiene me dice amén. 1 Samuel.
capítulo 22, versículo 1. Versículo 1 y 2. Y está David, escúcheme, David huyendo de Saúl. Y mire dónde se encuentra David. Yéndose luego David de ahí, andaba huyendo de lugar en lugar. Y luego yendo de ahí, anteriormente David se encontró en una ciudad. Y se encontró por andar huyendo, se encontró delante de un rey. Y David tuvo en él, ¿qué va a pasar? ¿Qué me va a hacer este rey a mí? Mira lo que hizo David antes de llegar a ese punto. Y David, cuando vio al rey, miraba que tenía ejército y todo. Y David, ¿sabe qué hizo en ese momento? Vino algo estratégico en él y se hizo pasar como loco. Cuando llegó delante del rey, David comenzaba a escribir en las puertas. Y David comenzaba a botar saliva. Y cuando llegaron a ver, y le dicen, lo llevan al rey. Mira cómo está. Y el rey dice, pero si este está demente, ¿para qué me lo traen a mí? David tenía que pasar cantidad de cosas. ¿Acaso necesito yo más locos en la ciudad? Dice, sácalo de aquí. Dice, yo no necesito otro loco más. Y David buscó un lugar. Y yéndose luego David de ahí, huyó ¿a dónde? A la cueva de Adulam. Miren lo que pasó en esa cueva. En la cueva de Adulam. David andaba huyendo de lugar en lugar. Pero llegó a un lugar, no fue el mejor lugar. Llegó a una cueva. No tenía ni ciudad donde refugiarse. Llegó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él. Llegó la familia a donde estaba David, escondido en una cueva. ¿Por qué andaba escondido David? Si David lo único que hacía era adorar a Dios, amaba a Dios, Dios le plació ungirlo para ser rey, y desde ahí la vida le cambia a David. Así que si usted está pasando algo muy difícil, Señor, qué difícil este proceso. ¿Por qué atravieso estas circunstancias, estas situaciones? Dios está preparando a hacer algo muy grande sobre su vida. No se queje, dígale, Señor, haz lo que quieras hacer. Hágase tu voluntad, Señor, así como en el cielo sobre mi vida. Señor, por favor, glorifícate en mí, Señor, y como tú quieras, gobierna mi vida. Y usted mirará que lo que viene será tan grande. Yo no me acostumbro a verlo en la condición que lo veo. Yo sé que Dios lo va a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria. Que las cosas que Dios va a hacer sobre su vida van a ser grandes y sobrenaturales. Versículo 2. Y se juntaron, mira quiénes se juntaron con David en la cueva y cuántos hombres habían. Y se juntaron con él. ¿Quiénes se juntaron, iglesia? Mira quiénes se juntaron. Los ricos, los millonarios, los fuertes, los de gran nombre. No, mira quiénes se juntaron con David. Los afligidos y todo el que estaba endeudado. Estaban afligidos, estaban tristes. Y no solo eso, también debían dinero. Estaban endeudados. ¿Qué más? Todos los que se hallaban en amargura de espíritu se sentían frustrados, se sentían fracasados, sentían que las cosas no salían bien, debían dinero, no tenían, miren, no tenían nada, lo que tenían eran deudas en sí, aflicción, tristeza, nostalgia, amargura de espíritu. Quizás habían perdido sus familias, habla de que eran hombres, quizás habían perdido su hogar, quizás qué cosas habrán pasado en su vida, pero estaban amargados de espíritu. ¿Y qué pasó con David? Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. David en la cueva rodeado de lo peorcito, como dirían acá. Pero ¿sabe qué? Dice la palabra del Señor, que de lo más vil y lo menospreciado, Dios nos levanta para avergonzar a aquellos que se creen sabios. De lo más vil y menospreciado. Si hay alguien que ha señalado su vida y dice, ese no va a cambiar, ese no vale nada, esa es poca cosa, eso no tiene solución, no tiene remedio, espera a ver lo que Dios hará a través de usted. La mano que se levantó, escuche, yo vengo a declararle que la mano que se levantó para señalarlo, esa mano será avergonzada por el Dios Todopoderoso, si usted se mantiene conforme a sus caminos. Todo decreto que lanzaron en contra suya queda cancelado, anulado en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque no se hace como el enemigo puso en la boca de hombres hablar en contra de usted, sino que se hace como Dios dice que se hace a través de su vida. Amén. ¿Hay alguien que lo esté creyendo? ¿Y qué estaban estas personas? Estaban enlutados, estaban afligidos, estaban endeudados, estaban amargados de espíritu, y estando en la cueva, ahí poco a poco van agarrando fortaleza, y llega un punto que muchos de estos hombres tenían mujeres, muchos de estos hombres tenían hijos, lejos de ellos. Un momento donde se reúnen en cierta ciudad. Quiero que vayamos a la palabra segunda de Samuel, primera de Samuel, capítulo 30, versículo 1 al 11.
Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 1 al 11. Y escucha lo que va pasando con estos hombres. ¿A dónde lo quiero llevar? De personas menospreciadas, de lo más vil, de lo allá, de lo malo, a donde Dios lo quiere llevar. Y están estos hombres, ya se han añadido como 200 hombres más a este tiempo. Ellos están en un cierto lugar y salen con David. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev. El ejército enemigo, los amalecitas, habían invadido donde estaba el lugar donde estaba David viviendo con ellos. Habían invadido Negev y a Siclag. Y había asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Donde estaba David, llegaron los enemigos. Él no estaba en ese momento, pero estaban sus mujeres, estaban sus hijos, su familia, sus pertenencias. Y llegaron los enemigos y le prendieron fuego a ese lugar. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que los habían llevado al seguir su camino. ¿Qué pasó? David no estaba con los 600 hombres. Cuando ellos regresan, escuchen, le prendieron fuego al lugar donde estaban, se llevaron a sus mujeres, se llevaron a sus hijos, se llevaron el ganado, le robaron absolutamente todo. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron. Imagínense qué tristeza saber que le quemaron todo, sus pertenencias se las llevaron. No solo eso, le llevaron a sus mujeres, a sus hijas y a sus hijos. Y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam Jerelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Él era el jefe de ellos. Y al ver que andaban con David y que el ejército enemigo vino a destruirle, quemó todo, le llevó la mujer y los hijos. ¿Sabe qué hicieron estos hombres? En su desilusión, en su dolor, estaban hablando de apedrear, de matar a David. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, ¿qué hizo David? David se fortaleció. ¿Qué hizo? Se debilitó. ¿Qué hizo David? A todos les habían llevado las mujeres y los hijos. Todos estaban angustiados por la pérdida de sus hijos. ¿Pero qué hizo David? Se fortaleció. ¿En quién se fortaleció? En Jehová su Dios. ¿Qué problema estaba? Perdió la mujer, perdió los hijos. ¿Y qué hizo David? Claro, lloró, le dolió. Pero ¿qué hizo? Agarró fortaleza en Dios. No era un cobarde para quedarse llorando. No se trata nuestra vida de cuántas veces una persona caiga, sino de cuántas veces usted se levante para hacer la voluntad de Dios. Dios no mira las veces que nosotros caemos. Dios ve las veces que nosotros nos levantamos para hacer su voluntad. Se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Versículo 8. Y David consultó ¿a quién? ¿A quién? Consultó a Jehová, diciendo, le pregunta Dios a David, a Dios: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto liberarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban. Ya no habían como 400 en la cueva, ya le habían unido 200 más. Habían 600 hombres que con él estaban. Y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Mire, los cobardes se quedaron algunos. Iban en busca a pelear por sus mujeres y sus hijos. Llegaron hasta cierto lugar y se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, ya se habían quedado 200, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Mire qué poderoso lo que está pasando ahí. David lleva al pueblo, a los hombres que les habían robado las mujeres: vamos a recuperar las mujeres, vamos a pelear por ellos. Se quedan cansados, esos hombres no van a la batalla. Y mira lo que sigue, que es tan poderoso. Quiero que vayamos al versículo 17 al 19. Y David los alcanzó, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron los camellos y huyeron. Y libró David
todo lo que los amalecitas habían tomado. Asimismo, libertó David a sus 2 mujeres. Y no le faltó cosa, no le faltó nada, no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas del robo. Y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. ¿Qué hizo David con el espíritu valiente? ¿Va a dejar usted que lo que el diablo le ha robado, le ha estado destruyendo, usted va a dejar que el diablo se lo siga robando, o usted va a ir fortalecido en el Señor a decirle: esto me pertenece? Usted va a arrebatar su familia. El diablo ha querido destruir los hijos, destruir la familia, destruir los matrimonios. ¿Usted va a dejar que el enemigo lo destruya? No. Vamos a tomar lo que es nuestro, que nos pertenece, que Dios nos ha entregado. Y lo que el diablo se ha robado, lo tendrá que devolver 7 veces más en el nombre de Jehová de los ejércitos. Qué precioso esto. Y quiero hablarle el fin de estos hombres. Comenzaron afligidos, los ve peleando esa primera batalla, y quiero que terminemos de esta manera. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 8. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 8 al 12. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. ¿Cómo estaban al principio, iglesia? Afligidos, endeudados, amargados de espíritu. Pasó el tiempo, estuvieron con David, estuvieron apegados a su rey, no se separaron. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José, Basebet el Tecmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Ya no eran aquellos que estaban afligidos, ya no eran aquellos que estaban endeudados, ya no eran aquellos amargados de espíritu. Ahora eran valientes que defendían el reino de los cielos. ¿Qué condición usted llegó a Jesucristo? No es la misma condición como usted va a terminar, porque el Dios de los cielos toma algo, lo perfecciona, lo desarrolla y lo hace conforme a su voluntad. Yo vengo a declararle en esta noche que lo que Dios hará con su vida será tan grande, que este es el proceso, este es el comienzo. Y dice la palabra que aunque nuestro primer estado sea muy pequeño, aquel que confía en Dios, que busca al Señor, su postrer estado será muy grande. ¿Cómo será nuestro postrer estado? Muy grande. Vamos, profetícelo. Quiero ver gente que crea. Diga: mi postrer estado será muy grande. Dice la palabra que vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. ¿Qué dice que pasó con ese hombre? Ya no estaba escondido en una cueva, afligido, ni enlutado, ni amargado de espíritu. Ahora dice que mató a 800 hombres él solo en una ocasión. Los valientes de David estaban en la cueva, ahora son valientes. Versículo 9. Después de esto, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David. ¿De qué dice 3 qué? Valientes, no cobardes. ¿Qué le decía Dios a Josué? Esfuérzate y sé valiente. Uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido ahí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Se quedó David y 3 valientes. Los demás se fueron. Los demás se fueron. ¿Qué pasó? Usted lo mirará. ¿Qué pasó con Barak? Va a la guerra, muchos se quedan en el camino, pero aún así el Señor le entrega una gran victoria. ¿Qué pasó con Gedeón? Inició con un ejército de 32,000 y se le fueron yendo, se quedó con 10,000, se quedó con 300 y aún el Señor así le entregó una gran victoria. Siempre en la batalla hay quienes huyen. Siempre, ya Dios sabe que hay un espíritu de cobarde y ese cobarde, espíritu de cobarde, se paga con muerte. Se fueron y dejaron a David con esos 3 hombres cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido ahí a la batalla. Y se habían alejado los hombres de Israel. Versículo 10. Mira lo que pasó con este valiente. Se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. ¿Sabe lo que es quedar pegado? ¿Sabe lo que es una espada? Herir a tantos hombres que la espada quedó incrustada. La espada se le metió en la mano, sangre pegada, no la podía soltar. De tanto que estaba peleando, pero no se daba por vencido. Su mano quedó pegada a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria. ¿Quién dio la victoria? ¿Qué tiene que hacer un valiente? Presentarse al campo de batalla y pelear. El enemigo se quiere llevar las almas de Miami. Un valiente dice: no se las va a llevar. Yo voy a pelear por las almas de mi Cristo Jesús y me quedo en el campo de batalla y no temeré, no huiré. ¿Sabe cuál es la respuesta? Dios va a entregar una gran batalla, una gran victoria.
Y Jehová entregó una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Aquel hombre peleó con los filisteos y Jehová entregó la gran victoria. Y ahí sí, los cobardes regresaron, el pueblo regresó a recoger el botín. Siguiente versículo. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno de lentejas. El ejército enemigo estaba reunido en un terreno de lentejas. Venían a pelear contra Israel. Y el pueblo, ¿qué pasó con el pueblo? ¿Qué pasó? Había huido delante de los filisteos, cobardes. Un valiente de Jehová no le importa si tiene que dar su vida en el campo de batalla. Yo le voy a dar el mejor consejo, uno de los mejores consejos que está en la palabra. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Mas el que la pierda por causa de Jesucristo, la hallará. ¿Sabe que cuando, déselo fuerte al Señor, puede dárselo fuerte? Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Mas el que la pierda por causa de él, la hallará. Cierta ocasión, cuando venía a la ciudad, me encontré y el enemigo comenzó a enviar. Satanás es muy astuto. Yo venía a la ciudad hace 1 año y 4 meses y el enemigo comenzó a usar personas y venían cantidad de personas, venía recién llegando a Miami y venían estos pensamientos y la gente venía y decía lo siguiente: ¿sabe qué, pastor? Yo tuve una visión y Dios me mostró y estuve escuchando profecías en contra de Miami y Dios está enojado con esa ciudad porque es una ciudad sodomita donde abunda el pecado, es una ciudad que Dios va a destruir y hay profecías de que va a haber un maremoto y hay profecías de que Dios va a destruir lo otro y Dios me habló y me dijo que me saliera de la ciudad. Y yo escuchando aquello, y hay gente, sabe que yo me voy de Miami porque Dios está enojado y esa ciudad Dios la va a destruir, y yo escuchando aquello, y yo metido en la presencia del Señor, Dios me decía: donde abunda el pecado, abunda la gracia. Ve por ello, ve a esa ciudad. Mientras muchos quieren salvar su vida, Dios la va a destruir. Por salvar su vida, la perderán. Y el que la pierda por causa del Hijo de Dios, la hallará. Amén. Y estaban en el pequeño terreno de lentejas y el pueblo había huido delante de los filisteos. Siguiente versículo. Él entonces, ¿qué hizo este hombre? Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. No huyó. Dice: se va todo el pueblo porque son muchos nuestros enemigos. Me dejan solo. Ellos se van, pero yo no estoy solo. Yo tengo a Jehová, el Dios de los ejércitos, conmigo. Me voy a parar a defender este terreno. Si unos quieren en este tiempo, si unos quieren, hay valientes. No estamos solos, no estamos solos. El enemigo allá está lleno de potestades, de huestes de maldad, principados, gobernadores sentados en regiones celestes. El principado de Miami violento, huestes de maldad queriendo destruir a los escogidos del Señor, pero no estamos solos. Hay un ejército de a caballo alrededor nuestro. Hay carros de fuego que nos defienden. Hay ángeles asignados a nosotros a pelear esta batalla. Y el que no ve con los ojos de Dios, menosprecia a Dios, no hace la voluntad de Dios. Yo le decía el jueves a la iglesia: Dios sabe con quién cuenta para pelear esta batalla. Dios sabe quiénes son sus valientes para pelear por el evangelio de Jesucristo. Y Dios sabe quiénes son los cobardes que no van a pelear por él. Y este hombre se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. ¿Y qué hizo este hombre? Lleno del Espíritu de Dios. Y mató a los filisteos. Y Jehová dio una gran victoria. Se pueden ir los cobardes, no puede pelear. Yo le vengo llamando la atención a la iglesia y diciéndole: son pocos haciendo mucho. Pocos ganando almas allá afuera. Pocos sacrificando por Cristo Jesús. Y muchos solo vienen a sentarse a la iglesia. ¿Vamos a seguir en esta condición? Vamos a despertar con un espíritu de valiente. Tome esta exhortación, que es una exhortación en amor, para que usted se levante como un valiente en esta generación, para que cambie el destino de su generación, el destino de la gente que le rodea, para que no pensemos egoístamente, arrebatemos la bendición para nuestros hijos. Amén, iglesia. Hay que ser valientes, seguir a pelear la batalla. Dios dará una gran victoria. ¿Qué debemos de hacer? Ir a pelear y punto. Pase lo que quiera hacer el enemigo, no me importa.
yo me voy a parar en el nombre de Jehová de los ejércitos. David, para vencer a Goliat, se paró y le dijo, no vengo en mi propio nombre. En nuestro nombre no va a funcionar nada. En nuestra fuerza no funciona nada. Porque no se trata de pelear con ejércitos ni con fuerza, sino con su Santo Espíritu. David le dijo, vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos y te cortaré la cabeza. Y él sabía en nombre de quién iba. Y si él va conmigo, ¿quién contra mí? ¿Temor a quién? Que huya Satanás, porque los valientes se levantan. Que huya Satanás cuando un valiente se levanta a tomar la tierra. Satanás tiembla cuando usted y yo nos vamos en el nombre de Jehová de los ejércitos a conquistar allá afuera, a predicar el evangelio, a echar fuera demonios, a sanar a los enfermos, a predicar el año agradable del Señor. Se estremecen las tinieblas y se quiere levantar contra usted. ¿Y qué? Si el que está conmigo es más poderoso. Amén. Porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Amén. ¿Habrá alguien que dice amén? ¿Qué pasó con estos valientes? Ya no estaban en una cueva, ahora son valientes reconocidos, porque se esforzaron y fueron valientes y defendieron el nombre de Jehová, defendieron al pueblo de Dios. Amén. Yo le dije el jueves a la iglesia y se lo vengo diciendo, no diga yo voy a la iglesia del pastor Luis. Esta no es mi iglesia. Esta es la iglesia de Jesucristo, donde usted y yo servimos en este lugar, donde yo me paro a defender el evangelio de Cristo y usted viene a pararse a defender el evangelio de Jesucristo. Amén. No vamos a dejar avergonzado a nuestro Dios, porque no me avergüenzo el evangelio, porque es poder de Dios. No nos vamos a avergonzar. Las tinieblas no pueden seguir ganando terreno sobre el reino de la luz. Somos el reino de la luz para penetrar las tinieblas. Amén. Amén. Sabe que en estos días, si estaba nuevamente, tuve una visión tiempo atrás y la volví a tener recientemente, y miraba como una lanza con una espada, con una punta muy filuda, muy puntuda. Y miraba como en esta generación, como en esta casa, estamos peleando con potestades. Miraba una burbuja en los aires, una burbuja muy fuerte, de una capa muy gruesa. No era una burbuja de agua, sino una capa muy gruesa, muy fuerte, no sé qué material es, y una cantidad de potestad, de neblina oscura, y el Señor me mostraba que eso, el principado, la potestad muy fuerte que está gobernando sobre los aires, pero me mostraba esa lanza puntiaguda. En un momento me la mostró hace muchos años atrás, y miraba cómo esa lanza penetraba esa burbuja. Dios nos está dando poder para penetrar las potestades, las huestes de maldad, para establecer el señorío de Jesucristo en esta generación. En esta área de Miami declaramos que Jesucristo gobierna y reina. Amén. David era el rey de este ejército, de estas personas valientes. Pero entre los soldados habían unos que eran más valientes que otros. Escúcheme, no dice que eran los más fuertes. Usted puede ver personas fuertes que levantan pesa, escúcheme, levantan pesa, altos, fornidos, musculosos, pero cobardes por dentro. No eran los más fuertes, eran los más valientes. Quizás habían más fuertes, pero eran cobardes. ¿Y quiénes quedaron apegados al rey? Los valientes de David. ¿Quiénes quedaron? Los valientes son los que quedaron más cerca de él. Por eso, los que quedan más pegados al rey son los valientes. El día ahí arriba, cuando demos cuenta quiénes son los que van a estar más cerca del Rey Jesucristo, aquellos valientes que defendieron su reino aquí en la tierra. ¿Quiénes son? Pedro. ¿Quién dice la gente que soy yo? Dice Jesucristo. No, unos dicen que eres el espíritu de Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, pero ¿quién tú dices que soy yo? Tú eres Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, a ti te daré la llave del reino de los cielos, le dice Jesucristo. Quedar pegado a Él, por cuanto creemos en Él, por cuanto defendemos su reino. Y con esto hay tanto que quiero enseñarle. Segunda de Corintios 5, 13 al 15. Sí quiero que reciba esto. Un valiente es loco por el Señor. ¿Cuántos locos por Cristo Jesús? Yo sé que se va a levantar una generación loca. ¿Sabe que le puede parecer loco lo que le voy a decir? Pero así le estoy diciendo al Señor y le estoy orando. Padre, levanta esos locos, escúcheme, locos, locos, locos por ti, Señor.
locos, que la gente los vea como locos. Levante esos locos para ti, Señor. Yo le digo, Señor, quiero ser loco y aún más loco todavía por ti, Señor. Y la gente dirá, ¿qué está diciendo el pastor? Porque si estamos, ¿qué dice? Porque si estamos locos, ¿es para quién? Para Dios. Esos hermanos ahí se la llevan debajo del sol en las calles predicando, ahí metidos en el presidente, ya la aburre todos los días en las calles y no tienen qué hacer. ¿Será que no tienen familia, no tienen esposa? Sí tenemos, lo que pasa es que tenemos un Dios que gobierna nuestras vidas, que estamos apasionados por el Dios de los cielos. Porque si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Siguiente versículo. Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga a hacer las cosas. El amor que sentimos por Dios nos trae una obligación a hacer su voluntad. Esa es la traducción de constriñir, hacer su voluntad, una obligación a hacer lo de Dios. Pensando esto, que si uno murió por todos, Jesucristo murió por todos nosotros, luego todos murieron. Eso es lo que debemos de pensar, que si Él murió por nosotros, ¿qué debemos de hacer? Usted y yo, todos debemos morir por Cristo Jesús. Usted no va a entender lo que yo le estoy enseñando. Oro para que el Espíritu Santo tome algunos locos, deposite su Espíritu sobre algunos locos en esta noche y pueda entender lo que le estoy diciendo del Espíritu. Que si uno murió por todos, murió en la cruz del Calvario por nosotros, luego todos murieron. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Tiene que morir a su estilo de vida, tiene que morir a su ego, a su orgullo, morir a hacer su voluntad para que Cristo Jesús viva en usted. Dos almas no viven en un mismo cuerpo. O vive Cristo o vive usted. No pueden dos vidas gobernar un cuerpo. ¿Quién gobierna este cuerpo? Y dice, si Jesucristo murió por nosotros, también nosotros debemos de morir. Siguiente versículo. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Para los que están viviendo, ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Que usted y yo vivamos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Habrá alguien que entienda esto. Le cierro con esto. Los valientes son los que confían en Dios y no en las circunstancias. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 12 al 18. Terminamos con este versículo. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 12 al 18. Había un ejército Si usted no toma esta palabra, se estará perdiendo un alimento bárbaro. Se estará perdiendo de grandes bendiciones para su vida. Y quizás estará exponiendo su salvación. Tome esta palabra de ser valiente. Aquí había un hombre que era valiente y tenía la confianza en Dios. Mire lo que está pasando aquí. Había un rey, el rey de Siria. Los sirios querían venir a hacerle guerra a Israel. Y estaban queriendo hacerle guerra y había un hombre, no era cualquier hombre, era un profeta de Dios llamado Eliseo. Y Eliseo estaba ahí y el rey llevaba y les decía, vamos a pasar por aquel lugar. Eliseo estaba en Israel. Y Eliseo le decía al rey de Israel, ¿sabes qué? El rey de Siria va a pasar por aquel lugar, quiere hacerte frente, no pases por ahí. Y el rey de Siria dice, ¿pero qué está pasando aquí? Y llegan los siervos de él y le dicen, ¿sabes qué, rey? Hay un hombre de Dios, se llama Eliseo. Y este hombre está en Israel. Este hombre sabe lo que tú hablas en tu cámara más secreta, porque Dios se lo muestra. Lo que tú hablas en lo secreto, Dios se lo muestra a él. Y dice el rey, entonces no voy a ir contra el rey de Israel, ahora voy a ir a prenderlo a él, porque este es el que sabe todo. Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta.
Él le dice al rey lo que tú quieras hacer en contra de él, sin necesidad de estar contigo, porque Dios se lo revela. Es un hombre que vive con Dios. Versículo 13. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a qué. Voy a ir a prender a ese profeta, voy a ir a prender a ese hombre de Dios. Voy a enviar al ejército tras de él. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo. ¿Qué envió el rey? Gente de a caballo y carros. ¿Y cuánto? Un pequeño ejército y un gran ejército para prender a un hombre. Pero este hombre estaba lleno de Dios y tenía un espíritu valiente y sabía quién estaba con él. Para prender a ese hombre un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. ¿Cuántos ejércitos, cuántos soldados venían del ejército para sitiar toda una ciudad? Siguiente versículo. Y se levantó de mañana y salió el que le servía al varón de Dios. Eliseo tenía un siervo con él. Se levantaron de mañana, en la noche estaba la ciudad sitiada con caballos, con carros, con ejército. Y se levantó el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballos y carros. Entonces su criado le dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Dice. Otro cobarde, no miraba con los ojos de Dios. Ah, Señor mío, ¿qué haremos? ¿Cómo tú y yo, dos, contra todo un ejército que no están de frente, sino que están al norte, están al sur, están al este, están al oeste? Nos tienen sitiados, nos tienen cercados. Siguiente versículo. Él le dijo, mire que dice un hombre de Dios. Yo no sé si te va a tomar esto, pero esto va a cambiar su vida. Te lo toma. Él le dijo: no tengas miedo. ¿Cuántos enemigos hay? ¿Cuántos vinieron? No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. No tengas miedo, que más están con nosotros que los que están con ellos. Y usted aplaude en este momento, pero aquel criado, aquel siervo diría: ¿y este de patina qué le pasó? ¿Cuántos hay aquí? Me dice que más son los que están con nosotros. Yo no miro a nadie más, solo lo miro a él. ¿Cómo me dice que más son los que están con nosotros que los que están con ellos? Si son un montón, con carros, con caballos, y nosotros dos. Siguiente versículo. Y dice Eliseo: y oró Eliseo y dijo: ¿a quién se le ora? Y dijo Eliseo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que pueda ver. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. ¿Qué miró? Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Más son los que están con nosotros que los que el enemigo ha enviado en contra nuestra. Yo no sé qué problema usted esté atravesando. Más son los que están a favor nuestro. ¿Y sabe qué pasó? Ok, ¿y qué va a pasar? Hay una guerra. ¿Qué va a pasar? Vienen a prendernos. Mira que son más los que Dios ha puesto para que nos cuiden. Versículo 18. Siguiente versículo. Y luego que los sirios descendieron a él. Los sirios no podían ver lo espiritual. Un hijo de Dios puede ver lo espiritual. Un hijo de Dios sabe que aunque esté pasando por el problema más difícil, Dios está ahí. Un hijo de Dios sabe que Dios no lo va a dejar, no lo va a desamparar, que estará con él todos los días de su vida. Daniel estaba metido en el foso de los leones, pero sabía que el ángel de Jehová tapaba la boca de los leones. Sadrac, Mesach y Abednego estaban metidos en el horno de fuego. No eran tres, dice Nabucodonosor. ¿Y acaso no fueron tres los que metimos a ese horno? Sí, Señor, yo no veo tres, veo cuatro, y el cuarto tiene apariencia de hijo de los dioses. Jesucristo estaba con ellos. Y luego que los sirios descendieron a él, venían contra Eliseo todo un ejército. Oró otra vez Eliseo. ¿A quién? A Jehová. Y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente
y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Vinieron los enemigos, te ruego que les quite la vista, Señor, para que no puedan ver. Y todos quedaron ciegos en ese momento. Al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. El enemigo dijo que ese matrimonio se iba a destruir. El Dios de los cielos dice restauración. El enemigo dijo que esa enfermedad te iba a destruir, te iba a matar. El Dios de los cielos dice sanidad. El enemigo dijo que no lo podías lograr. Dios dice que se va a glorificar a través de tu vida. El enemigo dijo que no tenías propósito en esta ciudad. Dios dice que te va a cuidar y va a hacer cosas locas para Él en esta ciudad. El enemigo dijo que eras tierra estéril. Dios dice que eras tierra fértil, tierra deseable, tierra que fluye leche y miel. El enemigo dijo que iba a destruir tus hijos. Dios dice que tu vientre no parió hijos para el mundo, sino para Él y glorificarlo a Él. Que tú y tu casa servirás a Jehová. Yo le invito a que se ponga de pie en esta noche. Cierre sus ojitos, vamos arriba, ayúdeme con las luces. Todo ojo se cierra. Quiero que la iglesia se tome de las manos. Vamos, vamos, vamos. El Espíritu de Dios está aquí. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Vamos, toma la mano de esa persona. Quiero gente de fe. Ese espíritu de cobardía se va en el nombre de Cristo Jesús. Vamos, toda mano se toma, ciérreme filas, todo ojo se cierra. Y yo quiero que comencemos a orar ahora en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orarle al Señor por esta palabra, para que sea el Dios de los cielos haciendo algo sobrenatural sobre tu vida. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, vamos, ciérreme filas, servidores, me apoya aquí, la iglesia puesta de acuerdo. Vamos a atar todo espíritu de cobardía en esta noche. No tiene arte ni parte en este lugar. Si hay alguien que ha estado con espíritu de cobardía, vamos, renuncia a ese espíritu. Ese espíritu desagrada al Señor. Ese espíritu es contra Dios. Ese espíritu trae consecuencias de parte de Dios. Ese espíritu de cobardía atrae la muerte. Vamos, vamos, reprende ese espíritu de cobardía. Obra baba soto robo boquetre beme kinda ibrimi setre beme kenda pupu beme kindiri babo soto robo kenda. Vamos, vamos, yo quiero la iglesia guerreando. Vamos, ate ese espíritu de cobardía. Estamos en guerra. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Ibra más soto robo boquetre beme kindiri baso robo kenda. Vamos, atrás, atrás, en medio. Quiero la gente conectada. Quiero que ate ahora todo espíritu de cobardía. Renuncia. Ese espíritu de cobardía sale de esta casa, sale de esta congregación en el nombre de Jesucristo. Vamos, 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 indígnate. Quiero gente que se indigne contra ese espíritu de cobardía. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Por medio del derramamiento del Espíritu Santo, hay transformación de vidas. Se lleva el Evangelio a las calles, predicando a toda criatura. Se da seguimiento a cada familia alcanzada para Cristo, buscándola y trayendo a cada servicio, preocupándose por el alimento espiritual, con el único fin, que la humanidad sea salva en el Cristo Jesús. El tiempo de avivamiento comenzó ya. Cosas nuevas Dios contigo hará, que no llegas a dimensionar. Una gloria aún mayor de Dios vendrá, adorando en espíritu y en verdad. Agrandando el corazón de Dios, haciendo su voluntad. Bendiciones a todos. Somos Ministerio Internacional Jesús el Salvador. Un ministerio que nace en el corazón de Dios. Para servir de bendición a su pueblo y hacer la voluntad de nuestro Padre amado. Ministerio Internacional Jesús el Salvador. Transformando vidas por la unción del Espíritu Santo.